Acá es Néstor. Sí. Muy buenas noches, queridos hermanos. La paz del Señor esté con ustedes. Les habla el pastor Nelson Almazán y estamos en el espacio Estudios Online. Y hoy tenemos el placer de presentar a dos entendidos en la palabra del Señor. Nos acompañan pastores de Buenos Aires, Argentina. Bueno, por una parte nos está acompañando el pastor Néstor Mercado. Pastor Néstor Mercado, muy buenas noches. Hola, querido hermano Nelson, y un abrazo también a todos los hermanos, amigos bolivianos, colombianos, uruguayos, argentinos. Seguramente se sumarán de algún otro país porque había gente de México que se iba a sumar. Pero bueno, así empezamos. Un abrazo para todos, que Dios los bendiga. Bueno, y también tenemos el placer también tengo el placer de presentar al pastor Ismael Cajal. Y quiero dar la bienvenida también, pastor Ismael Cajal. Muy buenas noches. Gracias, Nelson. Bueno, Ismael es pastor hace 36 años. Él es pastor de una iglesia bautista que inició su proceso en el año 79 y estudió conmigo en el seminario. Él estaba un año antes que yo, ya en el seminario. Ya desde aquellos tiempos se veía en él, y lo vimos durante todo el proceso después del ministerio, una tendencia muy fuerte al estudio de las Escrituras, a la enseñanza de la Escritura. Creo que todo el mundo lo conoce en Argentina por un hombre de estudio. Entonces creo que la persona más indicada para enseñarnos el libro de Hebreos, y creo que vamos a ser muy, pero muy bendecidos por el ministerio de Ismael. Así que un fuerte abrazo, Ismael. Espero que Dios te use entre nosotros. Estamos muy expectantes y le pedimos también al pastor Nelson que haga realmente el inicio de la enseñanza del pastor, como él quiera, con una oración, como quiera. Bueno, es verdad, vamos a entregar este tiempo a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a inclinar nuestros rostros y decirle: Señor Jesucristo, gracias por este tiempo, por esta coinonía, por esta relación, Padre, de diferentes pastores, de diferentes países. Gracias, Señor Jesucristo. Te pedimos que todo esto sea para la edificación del cuerpo de Jesucristo. Gracias, Padre. En nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Pastor Néstor Mercado, también no me quiero olvidar, están otros países también acompañándonos, ¿no es así, Pastor Néstor? Sí, están hermanos de Colombia, como dije, el pastor Jairo, hermanos de Uruguay, creo que está el pastor Johnny Silvera. ¿Está ahí, por ahí? Otros Sí, hermanos. ¿Pastor Johnny? Johnny Silvera está. Si está otro pastor, yo no veo bien, por favor. Pastor si Gustavo también. Pastor Gustavo. Gustavo, preséntense los que están. Johnny Silvera. El país, Uruguay. no digan el país. Johnny Silvera de Uruguay. Muy bien. Hermana. Gustavo Suárez de Uruguay. ¿Cómo? Gustavo Suárez de Uruguay. Bueno, un abrazo para todos. De Colombia. Ah, Juan Pablo Leal de Colombia, está bien. Guarden la billetera por ahí. Colombia presente. Bueno. ¿Qué otros países nos están acompañando? Por Argentina, por supuesto. Argentina. Y por ahora estamos ahí. Estamos Colombia, estamos Argentina, estamos Uruguay y estamos Bolivia, por ahora. Iremos viendo. Iremos ya, se irán enganchando. Bueno, sin más preámbulo, queridos hermanos, Pastor Ismael Cajal, nuevamente le quiero decir, es un gran placer escucharlo. Y bueno, empezamos con la disertación, Pastor Ismael Cajal, y para los que recién están empezando a engancharse, 20 minutos de exposición y 10 minutos para preguntas o alguna circunstancia que quiera, o puntualizar algún concepto teológico, si quiere llamárselo así. Bueno, Pastor Ismael Cajal, lo escuchamos. Bueno, yo voy a compartir, permítanme compartir, yo voy a pasar unos PowerPoint que después se los voy a mandar en PDF para que ustedes los impriman
y puedan hacer sus notas y sus propios estudios en el futuro. ¿Está bien? Amén. Necesito que me habilites la función de compartir la pantalla. Ya. Hermana Ana, por favor, ¿me puede habilitar para compartir en pantalla? Hermana Ana. Ya le habilito ahorita. ¿Cómo? Ya habilita, dijo. Ya habilitamos. Listo, ya está. Bueno, Bien. Ismael. Bueno, Pastor Ismael, estamos con usted. Muy bien. Bueno. Ahora vamos. ¿Se ve la pantalla? Sí. Bien. La verdad es que no vamos a poder estudiar Hebreos. Tenemos que hacer una síntesis de la epístola. Porque calculen que 13 capítulos requiere de muchos de ustedes que han estudiado durante años, seguramente algunas preguntas para hacer. Pero otros tendrán menos información y por ahí es un libro que ha sido usado para atemorizar a los creyentes. Bueno, no era ese el propósito del autor. Así que vamos a hacer un enfoque de la epístola, algo de los destinatarios, pero le vamos a dedicar una mirada a un bosquejo y vamos a tener unas advertencias de los textos polémicos que hay en Hebreos. Sí, hace rato. ¿Qué objetivo tendríamos? Primero, tenemos que descubrir la manera de estudiar cualquier tema de la Biblia para asegurarnos de que cuando completemos el estudio, la interpretación sea lo más acertada posible. Y esto es un problema en la mayoría de nuestras iglesias y también lo es en nuestros seminarios. Porque los seminarios no tienen la intención de que uno sepa una postura, sino que estudie las posturas bíblicas y elija. Eso es lo que hacen casi todos los seminarios últimamente. En segundo lugar, quiero que tengan un bosquejo sintético, algo que puedas pegar en tu Biblia y cuando abrís tu Biblia te des cuenta de qué es lo que vas a leer, de qué tema va a tocar esa carta. En tercer lugar, que puedas captar el contenido o propósito que tenía el autor al escribir, es decir, ¿por qué escribió esta carta? ¿Qué objetivos tenía? En cuarto lugar, el problema de los destinatarios, ¿qué les estaba pasando? Y en quinto lugar, solo vamos a discutir el contenido de las exhortaciones. ¿Les parece bien? Perfecto. Bueno, ahora lo que sí necesito es, para equilibrar un poco lo que sabemos, es ¿cuál es el método de estudio que nos acerca al propósito del autor? ¿Qué debo hacer yo para no equivocarme? Bueno, en primer lugar, tenés que tener una hermenéutica consistente, firme. No podés tener una hermenéutica parcial, como te propone muchas veces la teología del pacto, ¿sí? O el dispensacionalismo reformado que hay en las iglesias bautistas en muchos lugares y en seminarios. Entonces, la hermenéutica consistente tiene que ser que abarque los pactos que están en la Biblia y las dispensaciones que también están en la Biblia. Y lamentablemente tenés que tener algo de conocimiento de griego o de hebreo, porque si no, vas a leer el castellano
o el inglés, y no vas a entender cómo el Espíritu Santo, por qué eligió tal palabra para dejar en la Biblia. Tenés que conocer las figuras de dicción. ¿Qué es un símil? ¿Qué es una parábola, un hipérbole, un sinécdoque? Todas las figuras de dicción están dentro de la hermenéutica. Y necesitas tener una hermenéutica sólida. Recién teniendo esta información tenés que tener conceptos teológicos consistentes. No podés estudiar tu Biblia solamente abriendo la Biblia y leyendo el texto. ¿Por qué? Porque vos tenés que tener una preparación con respecto a la amartiología, por ejemplo. Mirá, amartiología es la doctrina del pecado. Si vos no conocés la diferencia entre un inconverso que está muerto en delitos y pecados y un creyente que ha sido perdonado de todos sus pecados, pasados, presentes y futuros, y ha sido trasladado al reino de la luz del amado Hijo, ¿qué hace ese creyente con su pecado? Primera Juan. Entonces tenés que conocer. Además tenés que saber si realmente el inconverso está muerto en delitos y pecados o si tiene una lucecita para poder recibir a Cristo, como enseña el arminianismo. Tenés que conocer soteriología, es decir, ¿qué seguridad tiene un creyente una vez que recibe a Cristo? ¿Es salvo eternamente o pierde su salvación? Tenés que conocer la cristología, qué llevó a cabo Cristo en su muerte. Hay grupos que discuten si Cristo podía pecar o si Cristo no podía pecar. Y estoy escuchando pastores bautistas hablando, por supuesto, reformados, ¿no? Hablando de que Cristo podía pecar. Una burrada. Eso es una cosa espantosa en la Escritura. Porque Cristo no podía pecar. La eclesiología. Si vos en tu iglesia creés que todavía sigue el orden de Israel y que la iglesia reemplazó a Israel como enseñó el movimiento que hoy se llama del pacto, de la teología del pacto, entonces tu eclesiología va a ser muy floja. Vos vas a estar creyendo que la iglesia está reinando con Cristo hoy. Y no hay milenio, sos amilenialista. Entonces, tiene que haber un concepto teológico consistente en todas estas doctrinas. ¿Qué pasa con la neumatología? El Espíritu Santo me ha sellado hasta el día de la redención, o como algunos hablan de los salmos, te va a tomar el Salmo 51 y te va a decir: no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Qué es el reino de los cielos? ¿Es lo mismo que el reino de Dios o hay diferencias? Es muy común que la gente te diga, es lo mismo. No es lo mismo. Y eso es un tema que hay que estudiar. ¿Cómo es tu posición? ¿Cómo crees que la Biblia encara el calvinismo o el arminianismo? ¿A quién apoya más? Bueno, estos son conceptos que si vos no los tenés, te van a generar problemas. ¿Qué pensás del arrebatamiento? ¿Existe o no existe? ¿Es lo mismo que la segunda venida, como dice la Escuela Teológica del Pacto? ¿Qué pensás del día del Señor? ¿Es lo mismo que el día de Cristo? Pues no son lo mismo en la Biblia. Y conocer teología del pacto, que eso ha invadido todos estos últimos tiempos a la iglesia evangélica. Recuerden, la teología del pacto surge directamente desde un personaje llamado Ticonio, que estuvo antes de Agustín, en el 430-450. Y Agustín fue uno de los primeros que dijo, ya que no existe Israel, porque habían sido barridos por el Imperio Romano, entonces la Iglesia reemplaza a Israel. La Iglesia es dueña de las promesas del Antiguo Testamento. ¿Y qué terminó haciendo? No creyendo en el milenio, no creyendo en que el creyente está separado en el arrebatamiento de la Iglesia de la segunda venida,
confundir el día del Señor con el día de Cristo, estudian las trompetas y se creen que la misma trompeta de Mateo 25:31 es la misma de Apocalipsis o de 1 Tesalonicenses 4, y esas cosas, por no haber estudiado nunca capaz. Número 10, ¿por qué había trompetas o teruá específicas, 2 solamente, que tocaban solo los sacerdotes? ¿Y por qué Gedeón tenía 300 soldados que tocaban el shofar? Claro, no conoces hebreo, no vas a poder discernir esas cosas. El tercer punto que no podés saltear es que tu contexto tiene que ser consistente con todos los libros que vas a estudiar o las epístolas. No podés agarrar un pasaje del Evangelio y ni siquiera haber mirado cuál era el propósito del autor, cómo se dividen los capítulos, qué temas está tocando y quiénes eran los lectores. Y eso te obliga a conocer esto, por lo menos el fondo histórico. Y el cuarto lugar es que el contexto también tiene que ser consistente con el capítulo y versículo que estás tomando. Y ahora vas a ver por qué te digo lo que te digo, porque si vos no conocés la topografía, dónde estaba ubicado, qué circunstancias se dieron para que dijera lo que dijo, quiénes eran los oyentes, entonces seguro que te vas a confundir en algo. Y aquí es donde todo el mundo recién ingresa, la exégesis consistente del texto. La mayoría de los profesores, de los que nos han precedido en la enseñanza, ingresan al versículo y hacen exégesis del versículo, pero se olvidan estos 4 puntos anteriores. Entonces es muy probable que estés sacando un texto de contexto. Alguien lee Mateo 25, o 24, perdón, y dice, será predicado este evangelio del reino a todas las naciones y después vendrá el fin. Entonces están pensando que en este tiempo hay que salir a llevar el evangelio porque si no, no va a venir el Señor. Bueno, no dice eso el contexto de Mateo, pero sin embargo se enseña y se escriben libros por todos lados. Avanzamos. Aquí podría proponerles, si quieren, hacer alguna pregunta. Bueno, hermanos, ¿de repente alguien tiene alguna pregunta? ¿El pastor Ismael? Hola, buenas noches, bendiciones. Sí, Bendiciones. voy a aclarar con respecto a cuando nosotros estudiamos la doctrina de la gracia y vemos también las riquezas de la gracia divina, encontramos uno de los puntos que es justificación. Y muchas veces se confunde lo que es perdón de los pecados con justificación y justamente arrastrando una mala enseñanza. Y tener bien en claro acerca de estos dos conceptos, lo que es perdón de los pecados, justamente como había dicho el pastor, vamos a Primera de Juan, y la justificación que la encontramos en el libro Romanos. Si nos podría aclarar un poquitito más con respecto a eso. Bien, bien, bien. La persona que recibe a Cristo, la Biblia enseña que hay 33 cosas que Dios le regala automáticamente. Es sellado con el Espíritu Santo hasta el día de la redención. Por lo tanto, si alguien cree en la pérdida de salvación, el Espíritu Santo se va al infierno con la persona. Porque es un sello de propiedad. Es adoptado como hijo adulto. Tiene acceso y derecho a la comunión y a las riquezas de su padre. Es trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Está colocado en una posición de acepto en el amado. Es decir, que dentro de todos esos principios de regalo que Dios te da, que no se experimentan, porque son verdades que Dios dice que te da. Que las conozcas o no, ese es otro tema. Entonces, dentro de todas esas riquezas está la justificación, el acto por el cual se produce lo que se llama imputación. En la Biblia hay 3 imputaciones grandes.
La primera es el pecado de Adán a cada uno de nosotros los seres humanos. Por eso Romanos 5 dice, o estás en Adán o estás en Cristo. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, Dios me ve a mí pecando en Adán el día que Adán pecó. Pero después, por ese solo pecado yo no puedo ir al cielo. Pero después Dios hace dos cosas. La primera es, me da la justicia de Cristo a mi favor cuando lo recibo como mi Salvador personal, y es cargado mi pecado y mi culpa en la persona de Cristo en la cruz. Y eso declara que la justicia de Dios me permite estar delante de Él. Y ahí se utilizan palabras como justificación, propiciación. ¿Está bien? Es para otro momento, pero esa posición delante de Dios es eterna. Dios no me la quita. Y esos son temas muy importantes para discutir en el futuro, que hoy no sería el tiempo para hacerlo. Otra pregunta, pastores. Muchas gracias. Bueno, Pastor Ismael, analizando el contexto, como usted decía, pastor, de la exégesis consistente del texto, sabemos que el hebreo tiene un griego diferente, es un griego más, es diferente a los demás, es un griego, cuando uno analiza el koiné, sí, claro, es el griego koiné de todo el Nuevo Testamento, pero es un griego diferente, es más culto en el mismo manejo. Pero he ido viendo que cuando se empieza a analizar, analizando, a ver, voy a lanzar otra vez la pregunta de repente. En este análisis textual, en este análisis contextual, se ve la preeminencia, se empieza a hablar de Jesucristo, que es superior a los ángeles, superior a Moisés, pero también creo entender que va en contra de las diferentes escuelas rabínicas. Por ejemplo, en ese entonces ya se estaba viendo diferentes tradiciones orales de diferentes rabinos. Hoy en día he estado leyendo, por ejemplo, el Toldot Yeshu, de diferentes, que habla de la vida de Jesucristo, ¿no? Pero desde un punto de vista más blasfemo, yendo en contra de la vida de Jesús, yendo en contra de la divinidad misma de Jesús. Entonces, creo entender que también va en contra de estas, de esta forma yo lo llamaría de gnosticismo judío. ¿Qué le parece, pastor, de repente un comentario? Sí, sí, totalmente de acuerdo. El tema es que no solo van a tratar de sacarle todo el aspecto de la deidad, como ya lo hicieron en la época que Jesucristo estuvo, porque inclusive en Mateo 12 le dice que lo hacía por el espíritu o por el príncipe de los demonios, por Belcebú. Ellos quieren acercarse al cristianismo respetando a Cristo como un profeta judío, pero nada más. Y eso es confuso para muchos evangélicos, mucho más para el catolicismo, ¿no? Porque ellos no perciben esa diferencia. Bueno, ¿alguna otra pregunta, pastores? Bueno, Pastor Ismael, continuamos. Bendiciones. Bien. Bueno. Vamos a empezar con lo más importante, que sería, en este caso, autor, fecha y destinatarios. La fecha se saca por el libro porque utiliza el tiempo presente de los sacrificios que se estaban realizando en el templo. Y entonces consideramos que fue antes del año 70, porque todavía no estaba destruido el templo que había construido Herodes, que había completado. Este segundo templo empezó con Esdras y Nehemías en ese tiempo post-exílico, y es el que fue destruido en el año 70 por Tito. Ahora, los receptores son creyentes.
yo les quiero contar algo importante para que ustedes tengan en cuenta. Las epístolas nunca se dirigen a inconversos, no los toman en cuenta, porque ellos son personas que están muertas espiritualmente, entonces ningún principio de la Biblia se escribe para ellos. Esto se escribe para las iglesias locales. Entonces, como estos van a ir directamente al juicio del gran trono blanco, de Apocalipsis 20, del 11 al 15, entonces ni siquiera los consideran. Pero los creyentes, como tienen que ser juzgados, ya sea en la iglesia local cuando el pecado es local, como 1 Corintios 5, y también vamos a ser juzgados en el tribunal o bimá de Cristo para recibir coronas. Y ese es el día de Cristo. Solo para creyentes es el día de Cristo. Diferente del día del Señor, que tiene que ver con todos los juicios del Antiguo Testamento. Y que tiene que ver con la tribulación. Y por supuesto el milenio. Así que los receptores son creyentes. El autor. Aunque todo el mundo siempre considera a Pablo por una cuestión de un par de versículos, la verdad es que no hay argumentos finales. Entonces, ¿quiénes fueron, digamos, sugeridos? Se sugirió que podía ser Bernabé, Priscila y Aquila, o Juan Marcos, o Felipe, o Apolos. No hay base interna para ninguno de ellos, ni siquiera bases externas para decir que es así. Yo, como esto es una síntesis, no entro a discutir profundamente cada una de estas posiciones porque nos llevaría mucho tiempo. Pero por supuesto, sabemos que el autor es judío. Si ustedes leen los versículos que ahí les dejo, se van a dar cuenta que conocía muchísimo de todo lo que era el culto judío. Y, por supuesto, Lucas es el autor más probable. Y hay una expresión muy importante en capítulo 2, del 1 al 4. El autor dice, si la palabra dicha por medio de los ángeles, recuerden que los ángeles le entregaron a Moisés, por lo que dice Gálatas, la ley. Si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. La pregunta que les hago es, ¿toda transgresión y desobediencia de quiénes? Del pueblo de Dios, de los judíos. ¿Está bien? Recuerden, el día que salen en Éxodo 12, por la sangre del Cordero, en la Pascua, esa nación es redimida por Dios. Si ustedes tienen eso presente, no se van a confundir con el resto de los ejemplos que vamos a ver. Entonces la pregunta dice, ¿cómo escaparemos nosotros? Y está incluido ¿quién? El autor de la carta. Si descuidamos una salvación tan grande, la cual dice, primero, habiendo sido anunciada por el Señor. Segundo, nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Quiénes eran los que oyeron? Los apóstoles. Podemos estudiar el libro de Hebreos de la mano con el libro de los Hechos y van a ver que se habla de los apóstoles. ¿Y Dios testificó con quiénes? Con ellos. Eso es lo que nos enseña el capítulo 16 de Marcos. Con ellos, con los apóstoles. ¿Y qué más dice? ¿Cómo lo hizo? Con señales, prodigios y diversos milagros. La palabra señal, prodigio y milagro, que se puede estudiar y que hay que estudiar, según 2 Corintios 12, Pablo era apóstol y dice, las señales, prodigios y milagros de apóstol han sido hechas entre ustedes, yo las hice. Si este fuera Pablo, se hubiera puesto en primera persona y hubiera dicho, fue anunciada primero por el Señor y nosotros los que oímos, Dios testificó con nosotros, por medio de señales, prodigios y milagros. Y cuando habla de los repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad, tenemos que definir
si eran dorean o si eran jarisma, es decir, qué dones eran. Y eso es también para estudiar. Les dejo los pasajes para que recuerden. En Hechos 2, los que hablaron en ese primer día de Pentecostés en idiomas, en lenguas, solamente fueron los apóstoles. Cualquiera de ustedes que pueda agarrar el griego del capítulo 2 se va a dar cuenta que son, primero, masculinos. Segundo, siempre está hablando de los apóstoles. Pero no se ve en castellano. Y en Marcos 16, la discusión es entre los que no creían que eran los apóstoles, justamente, y si creían, iban a tener una serie de señales, prodigios y milagros. Pero eso es para otro tema. Y este es el texto que la gente siempre piensa que puede ser Pablo. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto iré a veros. Pero Lucas también estaba con Pablo viajando en todo el libro de los Hechos. Entonces, es más probable por este texto que el autor se pone en tercer lugar como alguien que observa, que no tenía esos señales, prodigios y milagros, que sea él. Esto también daría lugar a que alguna vez se puede preguntar qué pasaba con el ayudante de apóstol, que como el profeta del Antiguo Testamento se le podía conferir ciertos dones. Bueno, ese es un tema también muy importante para estudiar. Seguimos con este tema. Fíjense que son creyentes. Dice, por tanto, hermanos santos. Nunca se puede utilizar el término hermanos santos para un inconverso. Participantes. Esta palabra tiene que ver con la palabra que se usa también para un matrimonio, algo que está unido. Y estos hermanos santos estaban unidos al llamamiento. Y la palabra clesis es la palabra para el llamado de una persona que ha sido elegida desde antes de la fundación del mundo. Entonces, a estos creyentes les dice, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Profesión en Efesios 4 es utilizado para el creyente, nunca para un inconverso. Es decir, eran verdaderos creyentes. 6.1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. La palabra teleios quiere decir madurez. Se utiliza en Corintios 13 para mostrar que los dones carisma eran necesarios mientras no estaba la Escritura. Y en Efesios 4, del 11 al 17, los dones dorean eran dados a la iglesia local, apóstoles, profetas, evangelistas y pastor maestro o pastor y maestro. Son solo 4. Esos dones eran para llegar a la unidad de la fe, a un varón teleios, maduro, completo. Así que estos creyentes tenían que seguir hacia la madurez, pero estaban haciendo otra cosa, echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, que si ustedes leen 9:14 de Hebreos, se dan cuenta que las obras muertas tienen que ver con la vida de un creyente, no con la vida de un inconverso. ¿Está bien? Habla de la fe en Dios. Recuerden, la palabra fe en la Biblia tiene 4 aspectos. Está la fe, que es el cuerpo de doctrina bíblica, de la cual nos hablan las pastorales. Por eso muchos apostatarán de la fe. Está la palabra fe para salvación, que es un regalo de Dios en Efesios 2, 8 y 9. Es un regalo de Dios que alguien pueda recibir a Cristo por la fe. No es, como dice el arminianismo, algo que yo puedo generar. Está el don de fe, que estaba dado en la iglesia primitiva o en la iglesia del primer siglo, y está la fe de la vida cristiana, que nos habla 2 Corintios 5, por fe andamos, no por vista, o que nos habla después en Hebreos 11, es pues la fe
de la vida cristiana la convicción de que Dios es fiel para sostenernos. No me puedo detener, ven lo que les decía en estos temas. Así que estos creyentes estaban detenidos en el crecimiento y estaban enfrentando pruebas y persecuciones. El autor los está animando a seguir adelante y les recuerda los ejemplos que había desde el Antiguo Testamento. Capítulo 6, capítulo 10, capítulo 11, 12. Ustedes tienen todos los ejemplos para poner. ¿Quieren que paremos aquí un poquito? Pastores, ¿habrá alguna pregunta? ¿Tienen preguntas? Bien, Pastor Ismael, Dios les bendiga. Le habla el hermano Daniel Sí. Vareiro, Argentina. Quería consultar simplemente los 4 aspectos de fe que había mencionado recién, que era cuerpo de doctrina, palabra para salvación, don de fe en la iglesia primitiva y fe en la vida cristiana. ¿Qué significa cada una de ellas? Brevemente, cuerpo de doctrina. El cuerpo de doctrina es lo que llamamos la teología. ¿Qué dice la Biblia del Espíritu Santo? ¿Qué dice la Biblia de la salvación? ¿Qué dice la Biblia de la escatología? ¿Qué dice la Biblia de la teología propia? Bien. Todo eso se llama fe. ¿Está bien? Pero Sí, está bien. también la fe, en Efesios 2, 8 y 9, es un don de Dios que te regala para que seas salvo. Okay. Eso viene después que vos escuchaste Juan 16, 7 al 11, que dice que el Espíritu te convence, cuando te presentan la palabra de Dios, te convence de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, no por tus pecados, sino por cuanto no estás confiando en Cristo para tu salvación. Al no tener esa fe en Cristo para ser salvo, si el Espíritu te convence, porque sos un elegido, te provee la fe para creer. Eso lo tenés en 2 Tesalonicenses 2:13. 2 Tesalonicenses 2:13 dice que el inconverso que está elegido para salvación está santificado por el Espíritu Santo, puesto aparte por el Espíritu Santo, hasta que te llega el mensaje del Evangelio y ahí el Espíritu te convence de pecado, de justicia y de juicio. Esa es la función del Espíritu Santo en el inconverso en el día de hoy. Y eso se va a terminar en el arrebatamiento. Bien. El otro aspecto fe. es el de la fe de la vida cristiana. Ajá. 2 Corintios 5 dice que andamos por fe, no por vista. Si vos andás por fe, dice, si estoy acá en el cuerpo, estoy ausente del Señor. Pero cómo quisiera, dice, estar ausente de este cuerpo y presente con el Señor, porque andamos por fe. Y esa fe de la vida cristiana consta de 2 aspectos. Santiago 2 dice que hay una fe que actúa, que es la fe que cuando ve al hermano en una necesidad, le comparte. No solo le dice, anda en paz, Dios te va a proveer, sino que contribuye con él. Y hay otra fe que es ociosa, que la llama demoníaca, porque le dice que los demonios creen y tiemblan. ¿Sí? Así que la fe de la vida cristiana puede ser una fe que agrada a Dios o una fe ociosa, inútil. Bien, y Y la después otra el don apostólico que aparece allí cuando el Señor le dice, si tuvieres fe con un grano de mostaza, trasladarías este sicómoro o este monte al mar. Y la otra mencionó era don de fe para la iglesia primitiva, y esa... Eso es 1 Corintios 12. Ah, el don, ok. Gracias, pastor. Bueno, Bien. otra pregunta, queridos pastores. ¿Escuchamos? Sí, yo quisiera hacer una pregunta, hermanos. Buenas noches. Bueno. Voy a decir una obviedad, Ismael, pero creo que no ha sido dicha. Y es en cuanto a los destinatarios.
ellos básicamente eran creyentes de origen judío, hermanos de la primera hora. Sí, sí. Sí. Perfecto. Sí, sí, por eso tocamos solamente que el autor es judío y que conoce todo de los judíos y por eso escribe todo de los judíos justamente. Pero está bien, perfecto. Buena idea. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Vamos Bueno, bien? Perdón, piensan- quiero decir algo, Néstor. Cada uno que le pregunte, si es tan amable, que diga su nombre y de qué país es, por favor. Bien. Sí, una pregunta, Pastor Ismael. Dale, Jairo. Soy Jairo de Colombia. No te capté bien. El autor dijiste que el más probable era Lucas, ¿cierto? Sí. Pero no capté bien, ¿acaso por lo que Lucas es el que más habla a los ángeles? Y con este texto de Hebreos 2, 1 al 4, por eso es una referencia que nos habla de que Lucas es probable autor de escritor de este libro. Qué pena, no te capté bien. Bueno, igual lo vas a tener grabado, así que lo podés escuchar y después me llamás y lo charlamos. El autor se coloca en un lugar de observador y entonces relata que el Señor fue el primero que anunció el mensaje y luego los que oyeron, que son los apóstoles, y a esos apóstoles Dios utilizó señales, prodigios y milagros para confirmar ese mensaje de esta salvación tan grande. Si Pablo hubiera escrito, vos lees 2 Corintios 12:12, y él dice que había hecho las señales de apóstol con señales, prodigios y milagros. Pablo nunca ocultó que él era un apóstol. Pero este autor, si fuera Pablo, hubiera dicho que Dios testificó con nosotros, con señales, prodigios y milagros, porque él era el apóstol que daba a conocer este mensaje. Si vos lees Efesios 2 y 3, te vas a dar cuenta que este misterio de la iglesia no había sido dado a conocer antes, es dado a conocer ahora. Y él dice, y ustedes leyendo lo que yo escribo se dan cuenta de cuán grande información que he recibido como mayordomo, como administrador. Pero ahí en capítulo 2 el autor no se pone dentro de los apóstoles. Ese es el punto más fuerte contra la autoridad de Pablo. Bueno, ¿seguimos? Sí. Bueno, ¿hay alguna pregunta más, pastores? Bueno, continuamos, Pastor Ismael. Cualquier Bien. hermano puede preguntar, no solo los pastores, cualquier hermano, Sí, hermana por favor. puede preguntar. Muy bien. Yo creo que continuamos. Bien. Bueno, continuamos, Pastor Ismael. Este es el que vimos recién y ahora vamos a ver características de Hebreos. Hay muchos libros, nosotros tenemos una biblioteca gratuita para brindarles después, en las cuales ustedes pueden tomar algunos libros como son los de Wiersbe, de bosquejos expositivos, y estos bosquejos son muy simples, muy fáciles de memorizar, de anotar en la Biblia, y ustedes pueden también adaptarlos. Y, por ejemplo, las características de Hebreos es un libro que habla de evaluación, ¿no? Entonces, uno ve que la palabra mejor, superior, mejores o mayor se usa 13 veces. Pero claro, si uno sigue leyendo, ve que 14 veces se usa la palabra perfecto, perfeccionar, teleios. Y si sigue, ve que la palabra eterna se utiliza 8 veces. Y en 13:8 dice, Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos.
claro, este versículo ha dado lugar a que se pueda hacer y decir lo que cada uno quiera entender, pero el contexto no se relaciona con milagros o sanidades. Se relaciona más bien con la vida cristiana, del 1 al 7, ustedes vieron, ¿no? Honrosos sean todos el matrimonio y el coito sin mancilla, acuérdense de los pastores, de los presos, todo vida cristiana. Y además de vida cristiana, habla de doctrina, del 9 al 12, hablando de la doctrina diferente que tenía el cristiano con la doctrina judía que existía en todos los que querían volver hacia las leyes mosaicas. Y entonces, el énfasis de que Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos está en la fidelidad, en la inmutabilidad que tiene el Señor para cumplir sus propósitos. Por eso en el 20 y 21 dice que Él mismo, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos para que hagáis su voluntad. Esto es un tema de vida cristiana, el 13.8. No es un tema de si el Señor Jesucristo hace milagros hoy como ayer. ¿Se entiende, no? Este aspecto del estudio bíblico, hermanos, es fundamental, porque lo que dice el autor es lo que yo tengo que sacar. No puedo agregarle. Yo no lo puedo tomar al versículo y hacer que diga lo que a mí me gusta. Yo tengo que decir lo que el Espíritu Santo guió al autor de Hebreos a escribir. Y digo lo que dice. Y lo que quiera agregar a alguien, eso se llama eisegesis. Hacerle decir al texto lo que el texto no dice. Otra característica importante, porque es un libro de ánimo, de exhortación, de insuflar aliento. En 13:22 dice que soporten la breve palabra de exhortación, dar ánimo, brindar consuelo, dar consejo, llamar al lado de uno para ayudar. La palabra paracaleo tiene esa connotación. De hecho, el paracletos que se nos presenta en Juan 14, 15 y 16, era uno que venía a ayudar. Pero cuando el Señor utiliza el término paracletos, se refiere a uno de la misma esencia que yo, para hacer la misma tarea que yo estuve haciendo hasta ahora. Y entre los creyentes esta palabra tiene que ver con animarse mutuamente, darse la mano para seguir adelante en la vida cristiana. En 3:13 dice que nos animemos unos a otros en tanto que oímos la voz de Dios, porque cuando nosotros nos endurecemos, entonces nos vamos quedando en desobediencia y por supuesto no entramos en el reposo. Ya lo vamos a estudiar seguramente. En 6:18 se nos dice en griego que tenemos que ser grandemente animados, porque Dios está obrando en nuestras vidas, a pesar de las tribulaciones y de las dificultades. Vamos rápido. Es un libro para examinarse, porque acá se está tratando de discutir. Che, los ángeles le dieron a Moisés la escritura. ¿Qué tenemos que esperar algo de ellos? Bueno, en capítulo 1 dice, no, ellos son espíritus ministradores enviados a favor de los que somos herederos de la salvación. No esperes nada, porque es Dios el que lo va a mandar si tiene un plan en tu vida. Che, y Moisés, que era el más importante, el Señor Jesucristo es superior a Moisés. Él era un empleado, Cristo es el dueño. Él tuvo que hacer la casa, Cristo es el dueño de la casa. Así que la pregunta de este libro es, ¿en quién quieren confiar ustedes? ¿En los sacrificios del Antiguo Testamento? ¿En los sacerdotes? Bueno, no se puede confiar. Tenemos que poner nuestra confianza en Cristo. En 13:9 dice que nuestros corazones tienen que estar afirmados con la gracia, justamente haciendo el ejemplo del Señor Jesucristo que sale fuera de la puerta para su sufrimiento. Es una figura muy linda de los sacrificios del Antiguo Testamento. 8 veces se nos dice que hay que estar firmes, sólidamente afirmados, confiados.
En cuarto lugar, un libro de expectación, de esperar algo que va a suceder. En capítulo 12 nos dice que estamos hablando acerca del mundo venidero. Luego, en 11, 10, 16 se nos dice que los patriarcas esperaban la ciudad futura cuyo arquitecto es Dios. Miren ustedes lo que dice de Moisés. Tuvo por mayor riqueza el vituperio de Cristo y tenía puesta la mirada ¿en qué? En el galardón. Él estaba esperando un premio en un momento cuando todavía nosotros no vemos nada que diga que Dios le iba a dar un premio. El navegador. En 12:12 nos dice que la obra del Señor fue realizada por el gozo puesto delante de Él. Sufrió la cruz menospreciando el oprobio. Así que este es un libro que nos lleva a mirar lo que va a suceder en el futuro. Y eso es lo que trata la escatología, lo que tiene el Señor en el futuro para la iglesia. Y en quinto lugar, es un libro de exaltación, porque exalta la obra y la persona del Señor Jesucristo por sobre todo lo que el judío valoraba. Y el creyente carnal a veces no entiende que hay un alimento sólido en Hebreos. Ese alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Ahora, el creyente espiritual descubre en esta epístola lo que Cristo es y lo que está haciendo actualmente por los suyos. Estas cosas, cuando en Hebreos 12 dice que Él es el autor y consumador, el que va a completar todo lo que empezó con la fe en nuestras vidas, es justamente para que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Yo con esta parte ya puedo empezar con el tema del bosquejo, pero como estábamos diciendo, me gustaría saber si hay alguien que tiene por ahí alguna pregunta más. Esto fue una introducción. Amén. Bueno, ¿alguna pregunta, pastores, hermanos que nos están escuchando? Y que nos están viendo también. Bueno, Pastor Ismael, creo que es importante entender que en ese entonces había una inestabilidad doctrinal. Y bajo esta inestabilidad doctrinal había una desorientación en la interpretación bíblica. Eso es lo que yo estoy por lo menos viendo. Y esto me estoy basando en Hebreos 13:9. Por muchas circunstancias, porque entendiendo también que el gnosticismo estaba muy fuerte en ese tiempo, y también diferentes escuelas rabínicas, ¿no? Sabemos muy bien que ya se estaba dando, si quiere llamarse así, las raíces del Talmud, ¿no? Entonces, donde en el gnosticismo, por una parte, se adoraba a los ángeles, y aquí Hebreos nos dice, Jesucristo es superior a los ángeles, ¿no? Sí. Y también desvirtuando la divinidad del Hijo, porque en los primeros capítulos, por lo menos yo lo he empezado a ver, se habla mucho de la divinidad del Hijo, que por una parte era atacada por el gnosticismo y algunas raíces del Talmud, lo que en ese entonces se llamaba también diferentes escuelas rabínicas, ¿no, pastor? ¿O qué le parece, pastor? Hebreos no va a trabajar mucho sobre el aspecto del gnosticismo ni de las religiones, digamos, que estaban arraigadas entre los saduceos. Evidentemente este grupo de personas eran demasiado adheridos a lo que es el fariseísmo, porque ni siquiera enfoca aspectos de decir, bueno, Jesucristo no es Dios. No, al contrario. Está enfocado sobre una práctica que ellos habían conocido, habían recibido a Cristo, habían crecido. No te olvides que en este momento, antes del año 70, prácticamente todas las epístolas estaban circulando, excepto las de Juan, la de Judas, Apocalipsis. Hebreos viene a ser como la coronita del grupo de epístolas de Pablo. Y
probablemente también ya las de Pedro estaban circulando. Porque Pedro escribe entre el 63 y el 65. Se calcula que entre esos periodos va a morir primero Pablo, en su segunda encarcelación, o sea que primera Timoteo, segunda Timoteo y Tito circulaban. Si uno va hacia Antioquía, en el libro de los Hechos, en el capítulo 11 al 13, habían hecho un seminario en la iglesia de Antioquía, donde se lo llama por primera vez cristianos, en 1126, y ya habían salido a los 3 viajes misioneros. Así que estas eran personas que tenían buena convicción, pero en el momento de las tribulaciones, porque hay que mirar qué estaban pasando. El despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, porque tenéis una mejor y perdurable herencia en los cielos. Después de haber sido iluminado, dice en el capítulo 6, sostuvisteis gran combate de padecimientos. El capítulo 13 dice, acuérdense de los presos, no para hacer un ministerio en la cárcel, sino de los creyentes que estaban presos, para poder llevarles de comer, para poder llevarles aliento. Por eso Epafrodito en Filipenses 2, que es una epístola de la prisión, dice que estuvo a punto de morir y Dios tuvo misericordia de él. Así que Hebreos no se preocupa mucho, es más, ni toca aspectos del gnosticismo. Se enfoca en Cristo es mejor que cualquier cosa de la religión judía. Cristo es superior. Y bueno, eso es justamente lo que tienen que hacer los creyentes que iban a leer esto. Ya que Cristo es superior, les voy a decir en quién confiamos. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta, pastores, hermanos? ¿Algún comentario? Dios le bendiga, hermano. Le saluda el hermano Daniel Barreiro de la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Pastor Ismael, escuche esta nota que quiero leerle. El motivo de la epístola fue la necesidad de una exhortación especial a los lectores hebreos que habían profesado fe en Jesús como el Mesías, pero algunos de ellos tenían una actitud vacilante. Por tal razón, la exhortación es retener y avanzar hacia la madurez. Entonces, esto que se está tratando más que nada de firmeza, de fe y convicción en el Mesías, no de salvación. Yo no pongo el término Mesías, porque el término Mesías no está dentro de Hebreos como objetivo. El tema es la deidad. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo el universo se sentó a la diestra. Ese es el que está hablando. Ni siquiera, no le prestes mucha atención al término Mesías, porque hoy se usa, como dice el pastor Nelson, en una forma media secular. No sé si lo que leíste es de Scofield o de algún autor o de MacArthur, de alguna Biblia de esas. ¿Sí? Es de Scofield, sí. De Scofield. Bueno, Scofield pensaba que Hebreos fue escrita a profesantes que no eran verdaderamente salvos. Y yo acabo de mostrarles, por los mismos textos de la Biblia, que ese concepto surgió porque se pensaba que uno de los misterios del reino era que la posposición del reino que le ofreció Cristo en Mateo 12 y es rechazada, de Mateo 13 en adelante hasta la segunda venida, ese reino es pospuesto. Entonces se considera que la parábola de la levadura en la harina o el crecimiento de la cizaña en el trigo representa que dentro de los creyentes de una iglesia, pensaban ellos, estoy hablando del año 1900, tenía mezclado inconversos y por eso lo llama profesantes entre los salvos. Bueno, no hay base bíblica para eso. Esa fue una manera de poder interpretar estos 5 mensajes de exhortación que utiliza Lucas. Por eso dijeron, bueno, entonces el cristianismo tiene que tener gente realmente convertida y gente que parece convertida. Bueno, no existe eso en la Biblia. En la Biblia existe o sos salvo o sos inconverso. No hay vuelta.
Ahora, si sos salvo, podés ser carnal o espiritual. Pero no hay un lugar dentro de la iglesia para decir, imagínense Apocalipsis, la iglesia de la Odisea. Aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Usamos ese texto para salvación y eso no tiene que ver con salvación, tiene que ver con comunión. Porque le está escribiendo a la iglesia. Y el Señor sabe los que son suyos, dice Pablo a Timoteo. Podés ser un creyente carnal, pero perteneces a la iglesia. No vas a tener coronas en el tribunal de Cristo, pero vas a estar en el cielo. Porque el que te salvó es el que preserva tu vida para presentarte con gran alegría, sin mancha ni arruga. Judas 24 y 25. Ismael. Sí. Yo pienso que el problema de los hebreos era de que el hecho de que estaba el Perdón, templo. ¿quién habla? Que se presente. Sí, bueno, DNI, todo. Miguel Galesio de Argentina. Perdón. De Zárate. ¿Qué cárcel? ¿Qué cárcel? Del país de Zárate. El hecho de que estaba el templo, muchos judíos volvían a adorar, volvían a los sacrificios antiguos. Por eso el escritor de la carta le dice que Jesucristo es mayor que Moisés, que es mayor que los ángeles, es mayor que los sacerdotes, que la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio, se sentó a la diestra de Dios. Y Pablo Josefo dijo, según lo que él escribe, que cuando el templo se destruyó, murieron 1 millón de judíos. Que habían vuelto por causa de la persecución, tenían miedo y volvían a los ritos judaicos anteriores. Sí. Por eso le sale diciendo en el capítulo 10 de que era como volver a los sacrificios, era como tener por inmunda la sangre de Cristo. Ahora después, cuando vayamos a esa exhortación, le vamos a dar una mirada. Bueno, ¿cómo va? Claro, pastor. ¿Es llevadero o está medio pesado? No, está bien. Creo que lo que hablaba el anterior hermano, no me acuerdo ahora del nombre, estaba referido, y muy importante también, o comentarios como de John MacArthur, por ejemplo, hablara, y lo relaciona el mesianismo, pero con Salmos 2, Pastor Ismael. Sí. Yo he estado leyendo el comentario de John MacArthur anoche, y hay una relación, por ejemplo, aquí en Hebreos 2:2 dice, lo voy a leer en el español, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Sí. En Salmos 2, creo que 7, específicamente ahí habla de que Jesús, de que en él está, la sujeción de todo el universo está en Jesucristo, ¿no? Entonces la relación de MacArthur, por lo menos él lo hace una relación de este versículo con Salmos 2. Entonces para John MacArthur sí hablaría del mesianismo. Es lo que dice él. ¿Qué le parecería, pastor, esa? Sí, hablaría del mesianismo, de la superioridad del Hijo, ¿no? Entonces, por lo menos yo lo he visto eso ayer. Sí. Lo que pasa es que cuando vos hablas del Mesías, tenés que hablar del milenio. Y cuando vos hablas del Señor Jesucristo, Él es el Señor de la iglesia, y esta es la dispensación de la iglesia. No, yo no soy judío, y aun si fuera judío ni gentil puede llamar Mesías, porque el Mesías va a reinar, va a gobernar. Y el Señor Jesucristo no es mi Mesías, es mi Salvador, es mi Redentor. Entonces, para el periodo de la Iglesia, utilizar el término Mesías es incorrecto, porque Mesías es el ungido. ¿El ungido para qué pueblo? Para Israel, no para la Iglesia. Estos argumentos que ellos suelen utilizar
confunde a la iglesia, porque la mezcla con el judaísmo. Es que si no hacen eso, no te pueden agarrar un salmo y predicarte. Yo te puedo agarrar un salmo, el Salmo 2. ¿De qué trata el Salmo 2? Milenio. ¿Es este el milenio? No. Amén. Entonces, cada texto que el Espíritu Santo colocó tiene una razón de ser. Cuando yo lo arrastro para donde se me da la gana, ahí cometo las torpezas. Muchos de nosotros vamos a Isaías y agarramos Isaías y queremos apropiarnos de cuando pases por las aguas no te anegarán y si por el fuego no te quemará. No es para mí. Jamás me dijo eso el Señor. Porque si yo voy a ver la vida de Pablo, mismo Deuteronomio 28, Nelson, si vos haces esto, yo te voy a bendecir así, vas a tener lluvia, vas a tener hijos, vas a tener pasto, vas a tener ovejas, vacas. Si me desobedeces, te voy a disciplinar. Pablo, el más espiritual de todos los creyentes. Frío, hambre, persecuciones, desnudeces, cárceles, azotes. ¿Ves que no pega? Porque 1 Corintios 10:32 enseña que la Biblia tiene 3 etnias. Judíos, a los cuales está comprometido en Abraham un pacto incondicional, en David otro pacto incondicional y el nuevo pacto en Jeremías 31, junto con el pacto palestino de Deuteronomio 30. Esos 4 pactos son incondicionales y cuando el Señor Jesucristo celebra la primera cena, dice, esta es mi sangre, la del nuevo pacto. Las bendiciones para los judíos del Antiguo Testamento y para los gentiles del Antiguo Testamento, que la gente se va a agarrar del manto de un judío y va a decir, vamos con ustedes. Fíjense Zacarías 12, 13 y 14, Joel 2. Todo eso se va a cumplir en el milenio, pero la iglesia no tiene absolutamente nada que ver con eso. ¿Por qué? Porque si bien la sangre de Cristo es el Cordero sin mancha, inmolado desde antes de la fundación del mundo, esa sangre es como un diamante que tiene diferentes caras. Con una de esas caras se cumple algo para el judío y para el gentil. Por eso le dice a los apóstoles que ellos van a gobernar con Cristo y les va a asignar un reino. Pero nosotros que formamos la iglesia somos el cuerpo y co-gobernamos con Él. A eso yo le agrego que después habla del gentil que va a ser bendecido por estar por estar el Mesías, y por eso le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Son naciones las que van a ser bendecidas. Cuando vas a Apocalipsis del 6 al 19, son las naciones las que están siendo enseñadas con el Evangelio del Reino. Y los que están en el capítulo 7, debajo del altar, decapitados, no es la iglesia, son los que van a morir en la tribulación. Cuando se habla de la iglesia, se habla del cuerpo de Cristo. Se habla de algo unido, carnal o espiritual, pero cuando venga el arrebatamiento, para estar en las nubes para siempre con el Señor. Por eso, la escatología, que solo contempla la escuela de la teología del pacto, te mezcla todo, a tal punto que te dice que es lo mismo la segunda venida que el arrebatamiento. Y eso es un problema de desconocimiento del griego, de desconocimiento del plan de Dios para el judío, para el gentil y para la iglesia. Así que bueno, nos vamos de tema, perdón. De repente, sobre el punto, perdón que sea insistente, algunos teólogos hacen la diferenciación entre reino de los cielos y estado eterno. Exacto. No es lo mismo, ¿verdad, pastor? No, pero sí hay que recordar por 1 Corintios 15 que el Señor Jesucristo va a tener primero un reino terrenal de 1000 años. Termina esos 1000 años con una revuelta de Apocalipsis 20, ¿sí? Cuando Satanás es soltado.
inmediatamente desaparece todo lo que conocemos hoy. Por supuesto, perdón, que antes que eso llegue, para que el milenio empiece, si leen bien Daniel 12, hay 75 días entre la aparición del Señor Jesucristo visible en la batalla de Armagedón y el inicio del milenio. En esos 75 días se tienen que producir la limpieza de Israel, el juicio de las naciones vivas, separados como cabritos y corderos. Ahí le dice, venid benditos de mi Padre, preparado este reino para ustedes. Es decir, los gentiles también van a estar en el milenio. Ahí la tierra solamente es reciclada. Vuelve a ser capítulo 2, capítulo 11 de Isaías, donde dice que el lobo morará con el cordero, la tierra va a dar su fruto. Capítulo 14 de Zacarías nos explica que la topografía de Israel va a cambiar cuando él ponga los pies sobre el monte de los olivos. El libro de Ezequiel 40 al 48 nos presenta todo el ministerio del templo, donde alguien como David va a hacer los sacrificios. Ya el sacerdocio no es aarónico, es del orden de Melquisedec. Y vas a ver que las distancias son inmensas. Y es la primera vez que Israel tiene cumplida la promesa de Génesis 15. Desde el río de Egipto hasta el mar Mediterráneo, hasta el Éufrates. Todo eso va a ser una planicie donde va a estar en franjas las tribus de Israel. Y vuelve a estar la tribu de Dan. Dan, que no aparece en Apocalipsis 6, entre los 144.000. Vuelve a estar. Porque las dos tribus de José, que eran Efraín y Manasés, están unidas. Todo esto es escatología y es una alegría para nuestros corazones. Porque Dios nos enseña cómo se interpreta la Biblia. Literal. Literal. Siempre la hermenéutica consistente. Bien. Continuamos, Pastor Ismael, entonces con la disertación. Bien. Bueno, Pastor Ismael, vamos a un bosquejo muy fácil que lo pueden... a ver, lo tengo. Los achico a ustedes. Bueno, esto van a ser 3 transparencias, pero es para que ustedes después, cuando lo quieran anotar o lo quieran imprimir, lo puedan tener. El tema que le ponemos a esto es que la fe en Cristo es superior en todo a lo que tiene la religión judía. Ismael, tenemos 15 minutos y se termina todo. Perfecto. Capítulo 1 al 6. Confiamos en una persona superior que es Cristo Jesús. 7 al 10. Confiamos en un sacerdocio superior, que es el de Melquisedec, el cual es, capítulo 7, el Señor Jesucristo. Y confiamos en un principio superior que es la fe. 11 al 13. Con este bosquejo así pequeño, anotado digamos, adaptalo como te guste, pero este es el tema. Confiar en Cristo como el sacerdote superior, la persona superior o el principio superior que sería la fe. Si tuviéramos que dividirlo, podríamos decir que esta persona superior, como ustedes ya lo vieron, es comparado con los profetas, comparado con los ángeles y una primera exhortación que la vamos a estudiar. Luego, comparado con Moisés, y por supuesto que se habla de Josué también allí. La segunda exhortación. La primera es no deslizarnos de su palabra, por eso dice, no sea que nos deslicemos. Y la otra es no dudar, que la vamos a ver después. Después Cristo está comparado con Aarón y aparece la tercera exhortación. Estamos en las primeras 3 exhortaciones, están en el capítulo 1 al 6. La segunda parte es que confiamos en un sacerdocio superior, que es el de Melquisedec, y entonces te dice, mejor orden.
entre Aarón y Melquisedec es Melquisedec. No vuelvan a los sacrificios aarónicos. La escuela del pacto te discute Ezequiel 40 al 48, porque dice, ¿y para qué queremos los sacrificios si va a estar Cristo? Bueno, es que no han mirado que no aparece más el arca del pacto, no aparecen los mismos sacrificios del Levítico, aparecen otros, y aparece una fiesta, la de los tabernáculos, no aparece el día de expiación. El pacto es mejor, el nuevo, porque es en la sangre de Cristo. El santuario es mejor, porque el santuario que levantó Moisés era un modelo que vio en el monte. El templo que hizo construir Salomón, el plano lo hizo David, y es un plano de las cosas que había en el cielo, de la misma manera que organiza en 24 los grupos de sacerdotes, que son los 24 que vemos en el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis, los 24 ancianos. Hay un mejor sacrificio, el que hizo el Hijo de Dios. Y por supuesto ahí viene la cuarta exhortación con respecto a la palabra, que ese es un texto muy bueno para estudiar. Y la última parte sería que confiamos en un principio superior que es la fe. Tenemos personajes y ejemplos de la fe en el capítulo 11, tenemos la persistencia de la fe para estos creyentes que tenían que poner los ojos en Jesús, y tenemos otra exhortación. Y se nos va a hablar ahí también de otro personaje, Esaú. Y vamos a ver las evidencias de la fe, bueno, lo que ustedes tienen que vivir en la vida cristiana. Así que este sería el bosquejo. Por mi parte, yo aquí les dejaría, dejo de compartir la pantalla, y los dejo para que pregunten 10 minutos. Bueno, queridos hermanos, pastores, ¿alguna pregunta hasta aquí? Tenemos 10 minutos más. No me digan que fue fácil, que lo entendieron. Si tienen dudas, hagan preguntas. Esto es para eso, no. Acá nadie quiere lucirse, no, queremos ayudarles a que puedan seguir sus estudios personales. Sobre todo con una carta donde se ha usado para decir que la salvación se pierde, se ha usado para decir que las personas no pueden volver al Señor si se endurecen por el pecado. Montones de cosas se han dicho de Hebreos. Bueno, pastor, saluda nuevamente el hermano Daniel de Buenos Aires, Argentina. Bueno, entonces, si Cristo es superior a los ángeles, Cristo es superior a Aarón, Cristo es superior a Josué, es superior a todo, entonces, ¿no se podía categorizar que estos creyentes judíos cristianos estaban dudando, estaban vacilando realmente? ¿Cuál era la vacilación entonces en ese sentido? ¿Eran salvos, pero qué? ¿Tenían incertidumbre en su transitar cristiano? ¿Por qué el escritor o el autor recalca continuamente la ley? No recalca vivir conforme a la ley. Lo que está diciendo es, en Cristo estamos confiando en algo superior. De hecho, cuando vos vayas al capítulo 6, vas a ver que dice, la tierra que bebe la lluvia y produce espinos, ¿qué le pasa a esa tierra? Está próxima a ser quemada, dice. ¿Pero qué se quema, la tierra o el fruto? El fruto se quema. La tierra sigue estando. Si vos ves cómo queman un campo para sacar los espinos, después siembran y produce la tierra. La idea es, si vos tenés una conducta en donde te querés volver, sos creyente, te querés volver a otra forma de práctica, como era la del judaísmo. Esas son obras muertas, esas son cosas que no tienen sentido. Dios no necesita eso, vos tenés que avanzar en el conocimiento. Por eso, antes del capítulo 6 le dice, debiendo ser maestros, tenéis necesidad de las primeras cosas. Entonces, esto es un tema de acciones. La palabra fe tiene un sinónimo, obediencia.
Cuando vos decís que confías en Dios, bueno, hacele caso. Y el problema de ellos estaba dado en que los judíos también habían sido un ejemplo de desobediencia. Dios los libera en Éxodo 12. Ese pueblo, ¿cuándo fue salvo? ¿En Éxodo 12 o en el desierto? La sangre, ¿dónde estaba? ¿En el dintel de Egipto o estaba en el desierto? En Egipto. En Egipto. Por lo tanto, todo lo que estaban haciendo en el desierto fue mostrar que no le creían al Señor, pero era el pueblo de Dios. Por eso Hebreos 10 dice, el Señor juzgará ¿a quién? A su pueblo. Esta gente era pueblo de Dios. Y eso es disciplina. Y eso son coronas. No está hablando de los inconversos, está hablando de personas. Por eso dice, no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Habla de la psiquis. El creyente tiene vida abundante, es feliz, cumple el propósito que Dios tiene en su vida cuando está en comunión, que quiere decir obediencia. No cuando está en desobediencia. Por eso la gente que quedó en el desierto es un ejemplo. Y si lees 1 Corintios 10, dice que el pueblo fue bautizado en la nube, en Moisés, en el mar, sin embargo quedaron postrados en el desierto. Ese es un ejemplo de disciplina, no de pérdida de salvación. Ok. Una cosa, ¿podés ampliar un poco sobre el orden de Melquisedec? Sí. Melquisedec aparece en el libro de Génesis en el capítulo 14. Abraham había sido llamado ya a la tierra prometida. Le secuestran a su sobrino Lot, que se estaba yendo hacia la zona de Sodoma, cuando se dividen, y resulta que sale Abraham, recupera todo. Cuando viene, aparece un rey y sacerdote, rey de Salem, y entonces él le da los diezmos, porque quiere decir que del 1 al 11 de Génesis, o del 3 al 11, toda la humanidad conocía de Dios. Y existían personas que tenían una información, por eso nos dice Hebreos 11, que Abraham esperaba la ciudad por venir, que Moisés estaba esperando el galardón. Esas cosas se llama revelación progresiva, no las conocemos en el libro de Génesis, las vemos después. Entonces, ese Melquisedec recibe diezmos y le da pan y vino. Muchos lo relacionan con la cena del Señor, pero evidentemente eso tenía que ver con algo que a la vez hace ese sacerdote. Lo bendice. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Para que el mayor bendiga, el otro tiene que ser menor, pero Abraham tenía todas las promesas, dice el capítulo 7. Por lo tanto, Melquisedec era una persona que existió, pero es dejado sin padre ni madre, sin genealogía, para que sea un tipo de Cristo. Eso es lo que nos enseña el capítulo 7. Y para mostrarle a los lectores de Hebreos que ese Melquisedec era superior a Aarón, dice, en Abraham, Leví dio los diezmos. Leví era el padre de Moisés, de donde vienen los levitas, y de Aarón, donde vienen los sacerdotes. Ok. Bien. ¿Alguna pregunta más, pastores, hermanos? Una más y se termina el tiempo. Sí, para ya ir terminando. En relación, una consulta, Alberto Miña desde Argentina. En relación a lo que había comentado anteriormente, a los sacrificios que van a aparecer en el milenio, que están relacionados, que aparecen en Ezequiel del 40 al 48, ¿tienen ese mismo tipo de sacrificios cuando nosotros vemos como no sacrificios del Levítico que encontramos como sacrificio de sangre? No, los sacrificios son conmemorativos. La idea es que toda la gente en el milenio tiene tres características.
tienen el Espíritu Santo, todos. Nadie le va a poder enseñar a nadie nada de la ley de Dios, porque el Espíritu Santo les va a enseñar a todos. A tal punto que dice Zacarías 12, que cuando a alguno se le ponga las ganas de ponerse un manto para profetizar, el padre y la madre lo tienen que apedrear. Y se cumple lo de capítulo 11 de Isaías y capítulo 2 de Habacuc, que el conocimiento de Dios va a ser como las aguas que llenan el mar. Así que en el milenio nadie le va a enseñar a nadie. Nosotros no vamos a estar en esa, ¿eh? Nadie va a enseñar nada, van a conocer a Dios. Por eso van a ser regidos por vara de hierro. O pastoreadas con una vara de hierro. Bueno, Gracias. quiero dar unos avisos y después cierra el pastor Nelson de Bolivia. Primero quiero agradecerle al pastor Ismael y quiero decirles que el jueves que viene a las 20 horas de Argentina y las diferentes horas de los diferentes países seguimos con Hebreo. Vamos a estar 4 jueves. Les pido que estén invitando, compartiendo a otros. Hemos sido hoy, yo fui anotando hora por hora, en el momento de mayor cantidad de gente, 54, ¿no es cierto? Pero después a las 8:13 éramos 39, 8:17, 41, así que iba subiendo. Después a las 9:15 algunos se fueron, quedamos 41. O sea, se va moviendo, ¿no? Pero trabajemos para el jueves que viene a ver si podemos ser 100, porque el estudio es muy importante. Compartamos a los hermanos. ¿Qué le parece a ustedes? ¿Fue bueno para ustedes? Amén, excelente, muy edificativo. Bueno, por eso, trabajemos invitando hermanos. Yo tengo gente de mi iglesia y yo sé que para mí como pastor es un beneficio, para todos que los hermanos aprendan. Bueno, Nelson, cerrá vos, dale. Bueno, ya terminando, dar las gracias primeramente a nuestro Señor Jesucristo por este espacio y también agradecer al pastor Ismael Cajal y al pastor Néstor Mercado. Nos estaríamos viendo el siguiente jueves con la segunda parte de comentario a la epístola de Hebreos. Lo dejamos orar al pastor Johnny Silvera de Uruguay, ¿está bien? Pastor Johnny Silvera, también saludos a Uruguay. Pastor Néstor, de repente a alguien me estoy olvidando, por favor me ayuda. Está el pastor Jairo de Colombia, está el misionero Jerónimo Ventura, que vino de Costa Rica, que tiene como proyecto irse al Salvador. Hay varios por ahí, si me olvido alguno me disculpa. Pero a mí me gustaría que ore Johnny Silvera de Uruguay para cerrar, ¿te parece, Nelson? Sí, ¿cómo no? Pastor Dale, Johnny. Johnny. Se fue a tomar mate el uruguayo. Debe estar con el mate. ¿Está Johnny? ¿Jairo está Johnny todavía? ¿Johnny está? De repente otro pastor, Pastor Néstor. ¿Jairo está? ¿O se fue con Escobar? Bueno, oro yo, porque no hay nadie. Oro yo. Querido Padre, gracias te damos por este tiempo, con tu palabra, qué maravillosa es tu palabra, qué lindo es conocerla, qué lindo es poder aprender más. Te pido que bendigas a la iglesia y te pido que nos bendigas en este tiempo, que hasta la semana que viene, que nos uses. Te pido que bendigas a los hermanos que están acá con nosotros, sus iglesias, los pastores, también a Ismael. En el nombre de Cristo, amén. Buenas noches, que Dios los bendiga a todos, hermanos. Gracias, Néstor. Si alguno tiene preguntas, comuníquese, escríbalas. ¿Vieron? Amén. Bendiciones. Chao. Hasta luego, pastor. Chao, bendiciones. Muchas Chao, chao. gracias, bendiciones.